Buenos días, buenas tardes, licenciado y compañeros. El día de hoy vamos a dar lugar y a presentar nuestra exposición acerca de la Escuela del Estructuralismo. Las personas que nos vamos a encargar de brindarles esta exposición es mi compañera Michelle Sauceda y yo, Naomi Ortiz. Entonces, eh, para ya dando lugar a lo que se basará nuestra exposición. El estructuralismo empezó a conocerse con un enfoque de literatura hasta en los años 50. Este llamó la atención a causa de que no guiaba patrones viejos, no se guiaba de lo que los demás habían hecho en un pasado. Su forma de conocer era diferente y asimismo de brindar el conocimiento que estos adquirían era diferente. En nuestro trabajo nos encargamos de conceptuar el estructuralismo, caracterizarlo, mencionar sus principales aportes y finalmente dar a conocer ciertos puntos importantes. Nuestro objetivo es brindar información concisa y entendible, asimismo implementar lo aprendido en nuestro diario vivir. Tenemos diferentes antecedentes del estructuralismo. Su principal punto se encuentra en los métodos de la lingüística contemporánea. Sobre todo esto es visto en las intuiciones de Ferdinand de Saussure. En realidad, el estructuralismo literario consiste en aplicar a la literatura el modelo metodológico empleado por los lingüistas desde el convencimiento de que este modelo supone una auténtica garantía de rigor analítico. Ciertos convencimientos llevaron a los estructuralistas a tratar de aplicar los modelos lingüísticos a la literatura y a cualquier otro sistema cultural. Entonces, creían de que la forma en la que se analizaba la lingüística proporcionaba diferentes análisis que podían ayudar a diferentes dominios y asimismo poder estudiarlos con mayor éxito. Como había mencionado en la introducción, el estructuralismo nace en los años 50 como una corriente teórica transformadora de los estudios que hasta ese entonces ocupaban todos los ámbitos de las ciencias humanas. Su objetivo era no querer cambiar la forma de conocer, no era de querer olvidarse de cómo eran los estudios anteriormente o decir nuestra manera de conocer es mejor, ¿no? Ellos lo que querían era abrir una nueva perspectiva intelectual en el modo de entender y analizar la cultura. La primera manifestación es la representada por el Círculo Lingüístico de Praga. Esta se dio lugar en 1926, pero tras los pasos del estructuralismo checo surgió el estructuralismo francés. Es en 1968 cuando comienza la crisis del estructuralismo. Ese mismo año, un grupo de investigadores reunidos en torno a la revista Telquel redactaba un manifiesto editorial que se convirtió en uno de los máximos responsables de esta crisis. Así que simplemente quería romper con el enfoque que había en el lingüístico formalista. En la plataforma podemos encontrar diferentes textos, entonces busquen cada uno de ellos conceptos diferentes acerca del estructuralismo. No quería basarme solo en un texto, un pensamiento, ¿verdad? Quería ver qué se nos mencionaba en los demás textos y poder así conocer los diferentes puntos de vista acerca de esta escuela. Uno de estos textos mencionaba que el estructuralismo es una concepción en la que un conjunto de fenómenos de distintos campos es visto como una estructura, un todo o una construcción en la que además la suma de su parte no es igual a todo. Entonces, con este concepto nos da a entender de que las estructuras pues, del estructuralismo eran la suma de diferentes partes de diferentes significados, pero sin embargo, no porque estas estaban juntas, tenían un solo significado para mismo, no habían diferentes significados en cada uno de ellos, por ende, siempre se iba a mantener ese modo. En otro texto se dice que se interesa en las estructuras, más concretamente en el estudio de las leyes generales que regulan fenómenos individuales, a menos ejemplos de esas leyes.
Esto quiere decir de que el estructuralismo se enfocaba en las estructuras, pero siempre y cuando éstas se basaran en el estudio de las leyes generales. Otro concepto es que el estructuralismo basa su estudio en los modelos o estructuras que rigen los fenómenos humanos del mismo modo que existe un sistema que da coherencia a los signos lingüísticos en la construcción del lenguaje. Lo importante será descubrir las relaciones básicas entre los elementos y a partir de ahí definir una estructura. Entonces, ¿qué nos dice este concepto? Nos dice de que estas diferentes partes sí tenían una relación, pero a partir de esas relaciones es por eso que estas iban a ir unidas y formando como tal una estructura. Ya para ir avanzando, ahora vamos a hablar sobre los aportadores o los representantes del estructuralismo, pero en un enfoque a la literatura. Aquí me costó como un poquito encontrar a estos representantes, ya que siempre que buscaba me salían en sí los aportadores del estructuralismo como tal. Entonces, de los aportes que brindaban a diferentes sectores, como económicos, por decirlo así. Y fue hasta después que pude encontrar un texto donde ya pude ver cuáles eran los representantes de la literatura. Entonces empezamos con Roland Barthes. Este es un escritor y uno de los semiólogos franceses más relevantes del siglo XX. Es en la Universidad de París, obtuvo las titulaciones de Letras Clásicas, Gramática y Filosofía. Este autor de más de 20 estudios de semiótica estructuralista, análisis críticos de la obra literaria, pero también de libros sobre fotografía, música, arte y cine. Entonces, aquí vemos de que no solo se basaba en el arte de la lectura, sino también en el arte en general. Dentro del EHESS, Roland Barthes fue el único investigador inscrito en el estructuralismo. Investigó acerca del estatus simbológico de los fenómenos culturales y continúa con el proyecto de Saussure de construir la semiología, la cual tiene como objeto todo sistema de signos. Este texto lo encontramos que se dio origen, en 1997. También tenemos a Roman Jakobson, es un lingüista y filólogo ruso, considerado el fundador de la lingüística y de la fonología. Por eso es que es muy importante en la literatura y también en su área lingüística. Ese es un fundador del Círculo Lingüístico de Moscú y una de las principales figuras del formalismo ruso. Una de las grandes aportaciones concretas que dio Jakobson fue la teoría de la información. Esta fue construida en el año 1948. Sus estudios sobre crítica literaria parten de la concepción de que la poética es parte integrante de la lingüística. También tenemos a Jonathan Fuller. Este es un gran catedrático, es muy conocido. Sus clases se basan en inglés, pero también su tema principal es la literatura comparada en la Universidad Norteamericana de Cornell. Este es uno de los nombres más prestigiosos de la teoría literaria actual. De su nutrida obra, cabe destacar la poética estructuralista, se dio lugar en 1979, sobre la desconstrucción, que se dio en 1984, y Barthes, que se dio en 1987. Este académico americano es muy conocido por su trabajo en el análisis literario, el estructuralismo y la crítica. Actualmente es un profesor en la Universidad de Cornell y estudió en la Universidad de Harvard y tiene numerosos ensayos sobre la teoría literaria. Tenemos también a Tzvetan Todorov, que este es uno de los pensadores europeos más prominentes y leídos. Él nació en Sofía, Bulgaria, en 1939. Se formó en la filología y luego se trasladó a París, donde al lado de personas tan importantes como es Roland Barthes, ya que se me olvidó mencionar que Roland Barthes es el principal representante de esta escuela del estructuralismo con su enfoque a la literatura. También se unió a Gerard Genette y realizaron profusas contribuciones a los estudios en la semiótica. Entre sus principales aportes
Está su análisis de lo fantástico y sus formas en la literatura. A principios de los años 90, Todorov volcó su mirada a los problemas sociales, armando con el conocimiento de la filosofía del lenguaje, pero concentrando en el día a día de las sociedades europeas. Es decir, él estaba muy enfocado en la literatura, en la teoría de la literatura, en la filosofía, pero le dio su enfoque a sus textos a las sociedades europeas. Tenemos a Mikhail Bakhtin, este es un teórico literario ruso, es conocido también como su seudónimo de Voloshinov o Voroshilov. Este se graduó en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Después de esto, se trasladó a Vitebsk, que es un importante centro cultural de la época, es donde le organizó junto a otros intelectuales un importante espacio de debate sobre arte y literatura. En 1929, desafortunadamente, fue arrestado y deportado a su nación natal, la cual era Kazajstán. Es conocido por sus análisis de la naturaleza dialógica y polifónica de la producción literaria. Ocupa un lugar fundamental en la teoría de la literatura a partir del reconocimiento de su obra en Occidente con la reedición en 1963 del libro Problemas de la poética de Dostoevsky en 1929. Tenemos también a Gerard Genette. Él creó un diagrama temporal para los relatos. Propuso así 3 categorías diferentes para distinguir estos tipos literarios. Está el récit, con su significado, para que podamos entender mejor, se basaba en el orden real de los sucesos del texto. Tenemos a il stoire, que se basaba en la secuencialidad real de los sucesos, y está la narration, que se basaba en el acto de relatar y su propio devenir temporal. Genette fue uno de esos pensadores del siglo XX que pudieron notar la importancia que tiene el relato en la identidad individual y colectiva. En el texto de investigaciones semiológicas, ciertas publicaciones tuvieron la presencia de este autor. El número 8, en 1966, se centraba en el análisis estructural del relato. El número 11, en el año 1968, titulado Lo verosímil, pretende un estudio de las leyes que crean la ilusión de la realidad en la obra y en el arte en general. También Gerard Genette le dio como bastante importancia al estructuralismo francés, y es por ello que buscaba como buscar las semejanzas, las relaciones que tenían todos estos autores y en qué reflejaba esta relación en los textos que ellos escribían. Para este representante dejaré a mi compañera que prosiga. Gracias. Buenos días o tardes, licenciado y compañero. Yo voy a continuar con la exposición. El lituano Greimas realizó estudios universitarios en Francia y estuvo vinculado a la École Pratique des Hautes Études desde 1965. Es conocido como una de las principales figuras de la semiótica internacional. Él dedicó una parte de la Semantique Structurale en 1966 a la construcción de un modelo de análisis de la narración que toma como punto de partida las funciones que estableció Propp, pero en lugar de las funciones y los personajes básicos que estableció Propp, Greimas diseña un modelo de análisis de la narración en que solo intervienen 6 actantes. Es importante entender que el estructuralismo no es una escuela concreta de pensamiento, como puede ser el marxismo o la fenomenología, sino que es un enfoque de investigación muy empleado en las ciencias sociales. Durante la segunda mitad del siglo XX se popularizó hasta convertirse en el más usual a la hora de estudiar el lenguaje, la cultura y la sociedad. El estructuralismo se caracteriza por lo siguiente. Plantea que todo está compuesto por estructuras y que el modo en el que las organizamos los seres humanos
son lo que produce el sentido y el significado de las cosas. También plantea que las estructuras determinan la posición de los elementos dentro del sistema y que dichas estructuras además subyacen, se hallan por debajo de lo aparente. Por otro lado, el método estructuralista es el que parte en busca de dichas estructuras invisibles para traerlas a la luz y explicar cómo opera el sistema que hay dentro del objeto de estudio. Puede llamarse estructuralista o practicante todo análisis que persigue las estructuras subyacentes de un fenómeno humano. El estructuralismo fue una herramienta sumamente útil durante el siglo XX en el desarrollo de las ciencias sociales. Engendró escuelas de pensamiento específicas dentro de la lingüística, psicología, literatura, antropología, sociología, entre otras disciplinas. Hay dos congresos emblemáticos de la disciplina estructural. Uno de ellos es el Congreso de la Universidad de Indiana sobre el estilo en 1958. En este congreso se hicieron muchas alusiones a Spitzer y todas tenían un tono negativo. Y por otro lado, tenemos el Congreso de la Universidad de Lieja, organizado por la Federación Internacional de Lenguas y Literaturas Modernas, en el que Spitzer pronunció una conferencia que ha sido considerada su testamento científico y biográfico. Estos dos congresos marcan el paso de una perspectiva psicológica a una perspectiva formal estructural en la que el estilo ya no es visto como la manifestación de la personalidad del autor, sino como un fenómeno que afecta el sistema textual. El estructuralismo no se interesa por el habla individual, sino por el sistema de la lengua literaria, y por tanto los desvíos interesan, no como manifestación de la personalidad del autor, sino como apartamento de la lengua literaria respecto de una norma vigente que puede ser extratextual o intratextual. Como datos importantes, el estructuralismo es un heredero moderno de la creencia en que la realidad y nuestra experiencia de ella son discontinuas entre sí. Por ello amenaza la seguridad ideológica que quienes desean que el mundo se halle bajo su control, que lleve a la vista su significado singular y lo ofrezca en el limpio espejo del lenguaje. El estructuralismo desechó simultáneamente el objeto real y el sujeto humano. El estructuralismo, en resumen, era espeluznantemente antihistórico. Las leyes de la mente, que pretendía aislar paralelismos, oposiciones, inversiones y todo lo demás, se movían en el nivel de las generalidades, muy alejado de las diferencias concretas de la historia humana. En conclusión, en base a la investigación realizada nos queda como resultado que a pesar de no haber tanta información del estructuralismo en base a la teoría, la poca que hay ayuda mucho a conocer la importancia de esta en la estructura, no de manera individual, sino en conjunto del sistema literario. Tal y como hemos podido comprobar, Roland Barthes es el máximo representante del estructuralismo por su destacable papel como crítico francés.